Hola, queridos amigos. Perdonad que me acerque a vosotros de esta forma en este desolado cruce de caminos. Parece que se acerca tormenta y no parece que queráis mojaros. Os propongo un trato. Vosotros recogéis algo de leña para el fuego y yo os llevaré a un refugio cercano, donde podremos esperar que pase el mal tiempo mientras compartimos unas historias. ¿Qué os parece? Nos queda poco tiempo. Aprestaos y seguidme rápido. Dicen que aquí, frente a esta cruz de metal oxidado, en días de tormenta como este, a los peregrinos se les aparece el mismísimo diablo. Hace menos de 100 años, en varios lugares de Francia perduraba aún la absurda tradición de que entregando el alma al demonio, con ciertas ceremonias tan crueles como fanáticas, se conseguía de ese espíritu infernal todo lo que se deseara. Y no ha pasado un siglo desde que la aventura que vamos a narrar tuvo lugar en una de nuestras provincias meridionales. El lector puede creerla o no. Hablamos solamente después de haberla verificado. Por supuesto, no le garantizamos el hecho, pero le certificamos que más de 100.000 almas lo creyeron y que más de 50.000 pueden corroborar en nuestros días la autenticidad con que está consignada en registros solventes. Nos dará permiso para disfrazar la provincia y los nombres. El barón de Bajou combinaba desde su juventud el desenfrenado libertinaje con el cultivo de las ciencias y muy especialmente el de aquellas que inducen al hombre al error y le hacen perder un tiempo precioso que podría emplear de alguna otra manera infinitamente mejor. Era alquimista, astrólogo, brujo, nigromante, astrónomo, bastante notable por cierto, y físico mediocre. A la edad de 25 años, el barón, dueño ya de su patrimonio y de sus actos, descubrió en sus libros, según afirmaba, que inmolando un niño al demonio, empleando determinadas palabras y contorsiones durante la execrable ceremonia, se conseguía que el demonio se apareciera y se obtenía de él todo lo que se deseaba, siempre que se le prometiera el alma. Y entonces se decidió a perpetrar esa monstruosidad con el único propósito de vivir felizmente su 12º lustro, de que nunca le faltara el dinero y de conservar a sí mismo en el más alto grado de potencia sus facultades prolíficas hasta esa edad. Cometida la infamia y firmado el pacto, ocurrió lo siguiente. Hasta la edad de 60 años, el barón, que disponía tan solo de 15.000 libras de renta, había gastado regularmente 200.000 y jamás debió un céntimo. En lo que respecta a sus proezas amorosas, hasta esa misma edad fue capaz de gozar a una mujer 15 o 20 veces en una noche. Y a los 45 ganó 100 luises en una apuesta con unos amigos suyos que habían afirmado que no podría satisfacer a 25 mujeres. Una después de otra, lo hizo y entregó los 100 luises a las mujeres. En otra cena, tras la que se inició un juego de azar, el barón advirtió al empezar que no podía participar, pues no tenía un céntimo. Le ofrecieron dinero, pero lo rechazó. Mientras que jugaban, dio 2 o 3 vueltas por la sala. Volvió, se hizo hacer un sitio y apostó 10.000 luises a una carta. Luises que fue sacando en 10 o 12 fajos de su bolsillo. El envite no fue aceptado. El barón preguntó el motivo y uno de sus amigos le contestó bromeando que la carta no iba lo bastante bien servida. Y el barón añadió otros 10.000. Todo esto está registrado en 2 ayuntamientos respetables y lo hemos podido leer. Cuando cumplió 50 años,
el barón decidió casarse. Lo hizo con una joven de su provincia con la que siempre ha vivido en los mejores términos, sin que las infidelidades tan propias de su temperamento provocaran nunca el menor roce. Tuvo 7 hijos de esa esposa, y desde hacía algún tiempo los encantos de su mujer habían ido volviéndole más sedentario. Habitualmente vivía con su familia en el castillo donde en su juventud había hecho la espantosa promesa que hemos mencionado, invitando a hombres de letras, apreciando su trato y cultivando su amistad. Sin embargo, a medida que se aproximaba al término de los 60 años, se acordaba de su desdichado pacto y cómo ignoraba si el demonio iba a contentarse con retirarle sus favores o le quitaría entonces la vida. Su humor cambiaba por completo. Se ponía triste y meditabundo, y ya casi no salía de su casa. El día señalado, a la hora exacta en que el varón cumplía 60 años, un criado le anuncia a un desconocido que había oído hablar de sus conocimientos y solicita el honor de entrevistarse con él. El varón, que en ese momento no estaba pensando en aquello que no había dejado de preocuparle desde hacía varios años, contesta que le haga pasar a su gabinete. Sube allí y se encuentra a un forastero que por su manera de hablar le parece que es de París. Un hombre bien vestido, con una figura hermosísima, y que enseguida se pone a discutir con él sobre las ciencias más elevadas. El varón le va contestando a todo y la conversación se anima. El señor de Vallaux propone a su huésped ir a dar un pequeño paseo. Él acepta y nuestros 2 filósofos salen del castillo. Era época de faenas y todos los labradores estaban en el campo. Algunos, al ver gesticular a solas al señor de Vallaux, piensan que se ha vuelto loco y corren a avisar a la señora, pero nadie contesta en el castillo. Aquella buena gente vuelve a su sitio y siguen observando a su señor que, creyendo que está conversando con alguien animadamente, agita las manos como es habitual en esos casos. Por fin, nuestros 2 sabios llegan a una especie de paseo cerrado al otro extremo, y del que no se podía salir más que dando media vuelta. 30 campesinos pudieron verlo. 30 fueron interrogados y 30 contestaron que el señor de Vallaux había entrado solo sin dejar de gesticular en aquella especie de alameda cubierta. Al cabo de 1 hora, la persona con la que cree estar le dice: «¿Y bien, varón? ¿No me reconoces? ¿Has olvidado acaso la promesa? ¿Has olvidado cómo yo la he cumplido?» El varón se estremece. «No temas. No soy dueño de tu vida, pero sí lo soy de retirarte todos mis favores y arrebatarte todo lo que te es querido. Vuelve a tu casa y verás en qué estado la encuentras. En ello reconocerás el justo castigo a tu imprudencia y a tus crímenes. A mí me gustan los crímenes, varón, incluso los deseo, pero mi destino me obliga a castigarlos. Vuelve a tu casa, repito, y conviértete. Aún te queda un lustro de vida. Morirás dentro de 5 años, pero sin que la esperanza de poder estar un día con Dios te haya sido negada. Adiós». Y el varón, que solo entonces se da cuenta de que está solo y que no ha visto que nadie se despidiera de él, vuelve a toda prisa sobre sus pasos y pregunta a todos los campesinos que encuentra si no le han visto entrar en la alameda con un hombre. Todos le contestan que había entrado solo, que asustados al verle gesticular de aquella manera incluso habían ido a avisar a la señora, pero que no había nadie en el castillo. Que no hay nadie. Pero si he dejado dentro a 10 criados, a 7 niños y a mi mujer. Pues no hay nadie, señor. Cada vez más asustado, corre hacia su casa. Llama, nadie le contesta. Fuerza la puerta. Entra y la sangre que inunda los escalones le está ya anunciando la catástrofe que se ha abatido sobre él. Abre una gran sala y descubre a su mujer.
a sus 7 hijos y a sus 10 sirvientes desparramados por el suelo en diferentes posturas, en medio de un mar de sangre, todos ellos decapitados. Se desmaya. Varios campesinos cuyas declaraciones constan entran y tienen ocasión de contemplar el mismo espectáculo. Ayudan a su señor, que poco a poco va volviendo en sí. Les ruega que faciliten los últimos auxilios a la desdichada familia y sin pérdida de tiempo se encamina hacia la Gran Cartuja, donde falleció al cabo de 5 años en el ejercicio de la más elevada piedad. No emitimos ningún juicio sobre este incomprensible suceso. Existe, no se puede negar, pero es incomprensible. Hay que andar con cuidado y no creer sin duda en quimeras. Pero cuando una cosa es atestiguada por todo el mundo y pertenece como esta a un género tan singular, hay que bajar la cabeza, cerrar los ojos y decir: así como no entiendo cómo los orbes flotan en el espacio, así también pueden existir cosas sobre la Tierra que no acierte a comprender. El marqués sí que sabía contar buenas historias. Tomad, bebed de este vino tan rico. Y aquí también tengo algo de pan y de queso. Coged, coged. Si no, tendremos que tirarlo. Y ahora que estamos en confianza, os haré una confesión. Si los borrachos y los niños nunca mienten, yo soy de la opinión de que las mejores historias son contadas por vagabundos. ¿Conocéis a Willy, del señorío de Redgauler? ¿No? ¿Os gustaría oír su historia? Pues estad atentos y comencemos. Puede que hayáis oído hablar de Sir Robert Redgauler, del señorío de Redgauler, que vivió en estas tierras hace ya mucho tiempo. Siempre se le recordará en la región. Nuestros padres solían contener el aliento cuando oían su nombre. Ya estaba con los Highlanders en tiempos de Montrose y estuvo nuevamente en las colinas de Glegain en el año 1652. Y cuando volvió el rey Carlos II, ¿quién gozaba más de su favor sino el señor de Redgauler? Fue armado caballero en la corte de Londres por la propia espada del rey. Y como era prelatista acérrimo, vino a estas tierras fiero como un león, con el nombramiento de teniente, y por lo que sé de loco, para aplastar a los Whigs y a los Covenanters del país. Y no se anduvo con contemplaciones, porque los Whigs eran tan tercos como fieros los caballeros, y se trataba de ver quién se cansaría primero. Redgauler siempre fue partidario de emplear mano dura y su nombre era tan conocido en el país como los de Claverhouse o Tom Dalyell. Ni valle, ni ladera, ni montaña, ni cueva servían para ocultar a la pobre gente de las montañas cuando Redgauler salía en su persecución con cuernos de caza y sabuesos, como si de ciervos se tratase. Y la verdad es que cuando alcanzaban a alguien no se andaban con más ceremonias que con un corzo. Tan solo le preguntaban: ¿quieres prestar juramento? Y si no, preparados, listos, ¡fuego! Y allí yacía el renegado. Temían y odiaban a Sir Robert a lo largo y ancho de la región. La gente pensaba que tenía tratos con el diablo, que el acero no podía hacerle daño y que las balas rebotaban en su armadura como el granizo en la piedra, que tenía una yegua que podía transformarse en liebre en la pared de Garrifa Gauns y más cosas por el estilo, que contaré más adelante. La maldición más suave que le dirigían era ¡que el diablo se lleve a Redgauler! Sin embargo, no se portaba mal con los suyos y sus vasallos le querían.
y los escuderos y soldados que cabalgaban con él durante las persecuciones, como llamaban los Whigs aquellos tiempos turbulentos, hubieran estado dispuestos en cualquier momento a brindar a su salud hasta quedarse ciegos. Pues bien, habéis de saber que mi abuelo vivía en los dominios de Red Gauler. El lugar se llamaba Primrose Knowe. Mi familia había vivido allí desde los tiempos de los bandoleros, y aún antes. Es un sitio agradable, y estoy convencido de que el aire es más fresco y sano allí que en ninguna otra parte de la comarca. Hoy día está desierto. Hace solo 3 días estuve sentado en el roto umbral de la puerta y me alegré de no poder ver la ruina en que se había convertido. Pero me estoy desviando de mi historia. Allí habitaba mi abuelo, Steenie Stinson, que había sido en su juventud algo bribón y un poco vagabundo, y era un buen gaitero. Se hizo famoso tocando hoopers and guilders, y no había en Cumberland quien le superase con Yoki Latin. Desde Berwick a Carlisle no había nadie mejor en el Buckley. Los hombres como Steenie no tienen madera de Whig, así que se hizo Tory, como los llamaban entonces, lo que ahora llamamos jacobitas, simplemente porque sentía una especie de necesidad de pertenecer a uno de los dos bandos. No les tenía inquina a los Whig y le gustaba poco ver correr la sangre, aunque, obligado como estaba a seguir a Sir Robert, cuando salía a cazar, a reclutar, de vigilancia o de guardia, vio hacer muchas cosas malas y puede que no pudiese evitar hacer algún daño a su vez. Resulta que Steenie era un poco el favorito de su señor, y conocía a toda la gente del castillo y a menudo le mandaban buscar para que tocase la gaita mientras se divertían. Al viejo Dougal MacCallum, el mayordomo, que había servido a Sir Robert en las duras y en las maduras, en los buenos y en los malos tiempos, en la adversidad y en la fortuna, le gustaba muchísimo la gaita, y de ahí le venía a mi abuelo su buen cartel ante el señor, porque Dougal hacía lo que quería con su amo. Bueno, llegó la revolución, que debiera haber roto los corazones de Dougal y su amo, pero el cambio no fue tan grande como ambos se temían y otros deseaban. Mucho fanfarronearon los Whig sobre lo que le iban a hacer a sus viejos enemigos, y en especial a Sir Robert Red Gauler, pero había demasiados señores importantes comprometidos en el asunto como para poder hacer tabla rasa y empezar el mundo desde los cimientos. Así que el Parlamento hizo la vista gorda, y Sir Robert, salvo que tuvo que conformarse con cazar zorros en vez de Covenanters, siguió siendo el hombre que siempre había sido. Sus fiestas seguían siendo tan ruidosas y sus salones estaban tan bien iluminados como siempre, aunque es posible que echara de menos las multas de los no conformistas que solían irle a engordar la despensa y la bodega. Porque lo cierto es que empezó a interesarse por las rentas de sus vasallos mucho más de lo que acostumbraba. Y estos se esforzaban por pagar a tiempo, ya que si no, el señor se disgustaba muchísimo y era tan temible que nadie se atrevía a provocar su ira, pues profería tales juramentos, se ponía tan furioso y adquiría un aspecto tan terrible que la gente pensaba que se trataba del mismísimo demonio. Bueno, mi abuelo distaba mucho de ser un buen administrador. Tampoco es que fuera despilfarrador, pero no tenía la virtud del ahorro y se atrasó en 2 recibos de la renta. Consiguió salir del primer aprieto el domingo de Pentecostés con buenas palabras y canciones de su gaita. Pero al llegar el día de San Martín, el oficial de guardia le transmitió la orden de que se presentase con la renta un día determinado o tendría que exiliarse del señorío. Arduo trabajo le costó conseguir el dinero, pero tenía buenos amigos y por fin consiguió reunir el importe: 1000 monedas de plata. La mayor parte del dinero procedía de un vecino al que llamaban Lorry LeBlanc, un zorro astuto. Lorry poseía todo tipo de riquezas. Le ponía una vela a Dios y otra al diablo, y era Whig o Tory, pecador o santo, según soplasen los vientos. Era un maestro en este mundo de la revolución, pero le gustaba bastante un soplo de aire mundano de vez en cuando y alguna que otra canción de gaita, y sobre todo pensó que hacía un buen negocio con el dinero que le prestaba a mi abuelo a cambio de todos los bienes de Primrose Knowe como garantía. Allá que se fue mi abuelo al castillo de Red Gauler, con la bolsa pesada y el corazón ligero, contento de escapar a la ira de su señor. Bueno,
Pues lo primero de lo que se enteró en el castillo fue de que a Sir Robert le había dado un ataque de gota del enfado, porque no había aparecido antes de las 12. No solo por el dinero, creía Dougal, sino porque no le gustaba tener que prescindir de mi abuelo. Dougal se alegró mucho de ver a Steenie y lo condujo al gran salón de roble. Y allí estaba el señor sentado en completa soledad, excepto por la compañía del mono feo y grande que tenía como su animal favorito. Una bestia maligna que gastaba muchas bromas pesadas, difícil de complacer y fácil de enfadar. Correteaba por todo el castillo parloteando y gritando, robando y mordiendo a la gente, sobre todo cuando iba a hacer mal tiempo o iba a haber problemas de gobierno. Sir Robert lo llamaba Mayor Wade, como a un brujo que habían quemado, y a muy poca gente le gustaba, ni el nombre ni la criatura. Creían que había algo extraño en ella. Y mi abuelo no se sintió precisamente feliz cuando la puerta se cerró tras él y se encontró solo en la habitación con el señor Dougal McCallum y el mayor, cosa que nunca antes le había ocurrido. Sir Robert estaba sentado, o mejor dicho, tendido, en un gran sillón, con su magnífica bata de terciopelo y los pies sobre un taburete, porque sufría gota y arenilla, y su rostro estaba tan pálido y descompuesto como el de Satanás. El mayor Wade estaba sentado frente a él, con una casaca roja de encaje y la peluca del señor en la cabeza. Y juro que cuando Sir Robert se retorcía de dolor, el mono lo hacía también, y formaban una pareja tan perversa como aterradora. El abrigo de cuero del señor colgaba de una percha a su espalda, y el sable y las pistolas estaban a su alcance, porque conservaba la vieja costumbre de tener las armas preparadas y un caballo ensillado día y noche, como solía hacer cuando aún podía montar a caballo y salir en persecución de cualquier montañés de que tuviera noticia. Algunos dicen que solo por temor a que los Whig intentaran vengarse, pero yo opino que se trataba nada más que de una vieja costumbre, pues pocas cosas podían asustar a aquel hombre. El libro de cuentas, con sus tapas negras y sus cierres de cobre, estaba frente a él, y había un librillo de canciones obscenas entre las páginas para mantenerlo abierto en el sitio en que figuraba la evidencia de que el buen hombre de Primrose Snowy estaba atrasado en el pago de sus rentas e impuestos. La mirada que Sir Robert dirigió a mi abuelo parecía querer helarle el corazón en el pecho. Puede que hayáis oído decir a la gente que al fruncir las cejas se le formaba el dibujo de una herradura profundamente incrustada en la frente, como si se lo hubiesen estampado allí. ¿Vienes con las manos vacías, tú, hijo de una gaita desinflada? Mi abuelo, poniendo la mejor cara que pudo, dio un paso adelante y puso la bolsa del dinero sobre la mesa con movimientos rápidos, como quien está muy seguro de lo que hace. El señor se apresuró a atraerla hacia sí. ¿Está todo, Steenie? Su excelencia comprobará que sí. Bien, Dougal. Dale a Steenie una copa de brandy abajo mientras cuento el dinero y le extiendo un recibo. Pero apenas sí habían terminado de salir de la habitación cuando Sir Robert dio un grito que conmovió los cimientos de roca del castillo. Volvió Dougal corriendo. Volaron los lacayos. Grito tras grito daba el señor, a cuál más horrible. Mi abuelo no sabía si quedarse allí o salir corriendo, pero se aventuró a regresar al salón, donde el lío era tan fenomenal que nadie se preocupaba de quién salía o entraba. El señor daba terribles alaridos pidiendo agua fría para los pies y vino para refrescar la garganta. Y la palabra infierno, 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 y sus llamas no se le caían de la boca. Y cuando le trajeron agua y sumergieron sus hinchados pies en el barreño, gritó que estaba ardiendo. Y muchos dicen que realmente burbujeaba y humeaba como un caldero en ebullición. Le tiró la copa a la cabeza a Dougal y gritó que le había dado sangre en vez de Borgoña. Y efectivamente, al día siguiente, los criados limpiaron sangre coagulada de la alfombra. El mono al que llamaban Mayor Wayne se retorcía y gritaba como si estuviese haciéndole la burla a su amo. Mi abuelo estuvo a punto de perder la cabeza, olvidó el dinero y el recibo y salió disparado escaleras abajo. Pero conforme corría, los gritos fueron haciéndose cada vez más débiles. Se oyó un largo y tembloroso gemido y la noticia de que el señor había muerto se extendió por el castillo.
Bueno, mi abuelo se fue con las manos vacías, confiando en que Dougal hubiera visto la bolsa del dinero y hubiera oído al señor hablar de redactar el recibo. El joven señor, ahora Sir John, vino de Edimburgo para arreglar las cosas. Sir John y su padre nunca se habían llevado bien. Él había estudiado para abogado y luego había tenido un escaño en el último Parlamento escocés y votado a favor de la Unión, habiendo obtenido, se creía, un buen bocado de las compensaciones. Si su padre hubiese podido salir de la tumba, le hubiera parado la cabeza con las piedras de su propia lápida. Algunos creían que era más fácil tratar con el viejo y rudo caballero que con el joven, a pesar de sus suaves maneras, pero ya hablaremos de eso más adelante. Dougal MacCallum, pobre hombre, ni lloraba, ni se lamentaba, sino que paseaba por la casa como un muerto, pero dirigiendo, como era su deber, todos los preparativos para el grandioso funeral. Pero conforme se aproximaba la noche, Dougal tenía cada vez peor aspecto y siempre se iba el último a la cama, que estaba en una pequeña alcoba justo enfrente de la cámara que su amo ocupaba mientras vivió, y donde ahora yacía de cuerpo presente, como se dice. La noche del funeral, Dougal no pudo mantenerse callado por más tiempo. Olvidó su orgullo y le pidió al viejo Hutcheon que se sentara con él durante un rato. Cuando estuvieron en la habitación, Dougal se sirvió una copa de brandy y le sirvió otra a Hutcheon. Espero que tengas salud y larga vida, porque estoy seguro que a mí poco me queda ya en este mundo. ¿Por qué me cuentas esto? ¿Acaso estás enfermo? ¿Qué ocurre? Desde la muerte de Sir Robert, he escuchado el silbato de plata desde su cámara mortuoria todas las noches. En vida, solía hacerlo cada noche para llamarme y que le ayudase a darse la vuelta en la cama. Solo yo he escuchado su llamada, pues nadie ha querido velar su cadáver, y en cada ocasión he sido incapaz de responder. Pero mi conciencia me impide seguir ignorando su llamada. Aunque la muerte libera del voto de obediencia, nunca romperé mi voto a Sir Robert, y contestaré a su próximo silbido. Así que te ruego que te quedes conmigo, Hutcheon. Hutcheon no sentía deseo alguno de hacerlo, pero había luchado y pasado penalidades junto a Dougal y no iba a fallarle en aquel aprieto. Así que los dos sirvientes se sentaron ante una copa de brandy y Hutcheon, algo clerical, hubiera leído un capítulo de la Biblia. Pero Dougal no quiso oír sino un párrafo de David Lindsay, cosa poco adecuada en aquella circunstancia. A medianoche, cuando la casa estaba silenciosa como una tumba, se oyó el sonido del silbato, tan claro y penetrante como si Sir Robert estuviese tocándolo. Ya que se levantaron los dos viejos servidores y se dirigieron tambaleándose a la habitación donde yacía el muerto. Hutcheon vio lo suficiente al primer vistazo, porque había antorchas en la habitación que le mostraron al maldito diablo en persona sentado sobre el ataúd del señor. Se desplomó como un muerto y no pudo decir durante cuánto tiempo yació en trance en la puerta, pero cuando volvió en sí, llamó a su compañero y al no encontrar respuesta, alertó al resto de la casa. Dougal fue encontrado muerto a 2 pasos de la cama donde estaba colocado el ataúd de su señor. Respecto al silbato, este había desaparecido por completo. Pero muchas veces se lo oía en lo alto de la casa, en las almenas y en las viejas chimeneas y torreones donde anidan los búhos. Sir John acalló el incidente y el funeral transcurrió sin más contratiempos. Cuando todo hubo terminado y el señor empezó a poner orden en sus asuntos, todos los vasallos fueron llamados a pagar sus atrasos y mi abuelo lo fue por toda la suma que se suponía que debía. Bueno, pues allá se va para el castillo a contar la historia. Y allí fue llevado a presencia de Sir John sentado en la silla de su padre, de luto riguroso, con brazalete y corbata negras,
y un pequeño estoque de paseo junto a él, en vez del viejo sable que con la hoja, la empuñadura y la funda pesaba 1 quintal. Tantas veces he oído contar la conversación que sostuvieron que casi me parece haberla presenciado, aunque aún no había nacido por aquel entonces. Le deseo felicidad, señor del gran asiento, el pan blanco y el ancho señorío. Su padre fue un hombre amable para sus amigos y sirvientes. Es un honor para usted, Sir John, llevar sus zapatos. Sus botas, quería decir, porque rara vez se ponía zapatos, a no ser las zapatillas cuando tenía la gota. Ay, Steenie. La suya fue una muerte repentina y el país lo echará de menos. No tuvo tiempo de ordenar sus asuntos, pero sin duda estaba preparado para Dios, que es lo que cuenta, y nos dejó una enredada madeja que desilvanar. Steenie, podemos ir al grano. Tengo mucho trabajo que hacer y poco tiempo para hacerlo. Y con esto abrió el libro fatídico. He oído hablar de algo a lo que llaman el libro del juicio final, y estoy seguro de que era un libro de vasallos deudores. Stephen Stevenson o Stinson. Apareces aquí con 1 año de atraso en el pago de tus rentas. Vencí el trimestre pasado. Por favor, excelencia, Sir John, se lo pagué a vuestro padre. Entonces tendrás un recibo, Stephen. ¿Puedes presentarlo? No tuve tiempo, excelencia, porque no había hecho más que entregar el dinero y justo cuando su excelencia Sir Robert, que en paz descanse, lo tomó para contarlo y extender el recibo, le asaltaron los dolores que le causaron la muerte. Mala suerte. Pero quizá lo pagaste en presencia de alguien. Solo quiero una prueba palpable, Stephen. No pretendo aprovecharme de un pobre hombre. La verdad, señor, no había nadie en la habitación excepto Dougal MacCallum, el mayordomo. Pero como sabe su excelencia, ha seguido el mismo destino que su antiguo amo. Mala suerte otra vez. El hombre al que le pagaste está muerto y el hombre que presenció el pago también. Y del dinero, que debería haber aparecido y no hay ni rastro en los inventarios. ¿Cómo voy a creérmelo? No lo sé, excelencia, pero aquí tengo anotadas cada una de las monedas, porque Dios me ayude, tuve que pedirlas prestadas a 20 bolsillos distintos, y estoy seguro de que todos estarán dispuestos a jurar para qué tomé prestado el dinero. No dudo de que le tomaste prestado el dinero, Steenie. Es de la entrega del dinero a mi padre de lo que quiero alguna prueba. Puede que el dinero esté en algún sitio de la casa, Sir John, y puesto que vuestra excelencia nunca lo recibió, y su excelencia, que en paz descanse, no pudo llevárselo, puede que alguien de la familia lo haya visto. Preguntaremos a los criados, Stephen. Es lo razonable. Pero criados y criadas, pajes y caballerizos, todos negaron de firme haber visto nunca una bolsa de dinero como la que describía mi abuelo. Para empeorarlo, Steenie no había comunicado a ningún ser vivo que se proponía a pagar la renta. Una doncella había notado que llevaba algo bajo el brazo, pero creyó que sería la gaita. Salid todos. Ahora, Steenie, ves que has tenido un trato justo y puesto que no me cabe duda de que tú, mejor que nadie, sabes dónde encontrar la bolsa, te pido de buenas maneras y por tu propio bien que termines de una vez con este fastidioso asunto. O pagas o te vas de mis tierras. Que el Señor me perdone, yo soy un hombre honrado. Yo también, Stephen, y también lo son todos los de esta casa, espero. Pero si hay algún granuja entre nosotros, debe ser aquel que cuente una historia que no puede probar. Si entiendo tu jugada, intentas aprovecharte de algunas habladurías maliciosas sobre mi familia, y en especial sobre la repentina muerte de mi padre para estafarme el dinero y quizás desacreditarme, insinuando que ya he recibido la renta del reclamo. ¿Dónde supones que puede estar el dinero? Insisto en saberlo. Mi abuelo lo vio todo tan en su contra que casi se dejó llevar por la desesperación. Sin embargo, se removió un poco, miró a los lados y permaneció en silencio. Habla, bribón, habla. Quiero saber lo que piensas. ¿Crees que el dinero lo tengo yo? Lejos de mí afirmar tal cosa. ¿Acusas a alguno de mis criados de haberlo robado? No me gustaría acusar a un inocente, y si alguno fuera el culpable, no tengo pruebas. En alguna parte tiene que estar el dinero si hay algo de verdad en tu historia. Te pregunto dónde crees que está y exijo una respuesta. ¡En el infierno! Si de verdad quieres saber lo que pienso, en el infierno. Con el padre de vuestra excelencia, su mono y su silbato de plata. Salió corriendo escaleras abajo, porque el salón no dejó de ser un lugar seguro para él después de haber dicho tales palabras. Y oyó al señor maldecirle a sus espaldas con la misma soltura con que lo hacía Sir Robert, llamando a gritos al alguacil y al oficial de guardia.
cabalgó mi abuelo hasta la casa de su principal acreedor, aquel al que llamaban Lord Leprike, para ver si podía sacarle algo, pero cuando le contó la historia, no obtuvo más que los peores insultos de su repertorio. Ladrón, mendigo y granuja fueron los más suaves, y junto a los insultos sacó de nuevo a relucir la historia de que mi abuelo se había manchado las manos con la sangre de los justos, como si un vasallo hubiera podido negarse a cabalgar junto a su señor, y más junto a un señor como Sir Robert Redgauntlet. A estas alturas, a mi abuelo se le había agotado la paciencia, y cuando él y Laurie estaban a punto de echarse a las manos, tuvo la desfachatez suficiente de insultarle tanto al hombre como a lo que éste decía, y dijo unas cosas que hicieron ponerse lívidos a los que las oyeron. Estaba fuera de sí, y además había convivido con gente que no se mordía la lengua. Por fin les separaron y mi abuelo volvió a casa por el bosque de Pitmurky, que según dicen, está todo lleno de abetos negros. Conozco el bosque, pero no sabría decir si los abetos son blancos o negros. A la entrada del bosque hay un prado, y en el borde del prado una pequeña posada solitaria que en aquella época estaba a cargo de una posadera a la que llamaban Tibifo. Y allí el pobre Steenie pidió una media pinta de brandy, porque no había tomado ningún refrigerio en todo el día. Tibi insistió en que comiera algo, pero él no quiso ni oír hablar de ello, ni consintió en bajar de su cabalgadura, y se tomó todo el brandy en 2 tragos, haciendo cada vez un brindis. El primero, a la memoria de Sir Robert Redgauntlet, para que no descansara en su tumba hasta que hubiera hecho justicia a su pobre vasallo. Y el segundo, a la salud del enemigo del hombre, si le devolvía el saco con el dinero o le decía lo que había sido de él, porque veía que todo el mundo iba a considerarle un ladrón y un estafador, y eso le sentaba aún peor que la pérdida de todos sus bienes. Cuando terminó, siguió cabalgando sin importarle a dónde. La noche, fría y más oscurecida por los árboles que apenas dejaban pasar la luz de la luna, le impedía saber siquiera por dónde iba. Así que dejó al animal elegir su propio camino a través del bosque, cuando de repente, de estar cansado y agotado, el rocín empezó a trotar, galopar y encabritarse. Hasta el punto de que mi abuelo apenas podía mantenerse en la silla. Y conforme sucedía esto, un jinete se le acercó. Una bestia valerosa la suya, amigo. ¿Estaría dispuesto a venderla? Pero pronto se le acaba el valor. Me parece que lo mismo les ocurre a muchos hombres, que se creen capaces de grandes cosas hasta que les llega el momento de demostrarlo. Mi abuelo apenas si prestó atención a sus palabras, sino que espoleó a su caballo. Buenas noches, amigo. Pero al parecer, el extraño no se rindió con facilidad porque, cabalgase como cabalgase Steenie, siempre estaba a su lado. Por fin mi abuelo empezó a enfadarse y, a decir verdad, a asustarse. ¿Qué queréis de mí, amigo? Si sois un ladrón, no tengo dinero. Si sois un hombre honrado que quiere compañía, no tengo ánimos para hablar o bromear. Y si queréis saber el camino, apenas lo conozco yo mismo. Si hay algo que te atormente, cuéntamelo. Soy alguien que, aunque ha sido muy calumniado en este mundo, no tiene igual para ayudar a sus amigos. Así que mi abuelo, más para aliviar su propia congoja que porque esperase ayuda alguna, le contó toda su historia. Estás en un buen aprieto, pero creo que puedo ayudarte. Si podéis prestarme el dinero y no esperáis que os lo devuelva en mucho tiempo, no sé de otra ayuda en la tierra. Puede que la haya debajo de ella. Venga, seré sincero contigo. Podría prestarte el dinero a cambio de un contrato, pero puede que sintieses escrúpulos al ver los términos. Aún así, puedo decirte que tus juramentos y los lamentos de tu familia han turbado el descanso de tu viejo señor en su tumba, y que si te atreves a aventurarte a ir a verle, te dará el recibo. A mi abuelo se le pusieron los pelos de punta al oír la oferta, pero pensó que su compañero podía ser algún bromista que estaba tratando de amedrentarle y que quizá acabaría prestándole el dinero. Además, el brandy le infundía valor y estaba desesperado por la angustia. Así que le dijo que tenía suficientes agallas para ir a las puertas del infierno y aún más allá por aquel recibo. El extraño se echó a reír.
Bueno, pues siguieron cabalgando por lo más espeso del bosque cuando de repente el caballo se detuvo a la puerta de una gran casa. Y si no fuera porque sabía que el lugar estaba a 10 millas de distancia, mi abuelo hubiera pensado que se trataba del castillo de Redgauntlet. Atravesando el arco de la vieja puerta, entraron en el patio. Vieron todo el frente de la casa iluminado y oyeron gaitas y violines. Y había tanto baile y bullicio dentro como solía haber en la casa de Sir Robert en Navidades y en otras grandes ocasiones. Se apearon de sus caballos y a mi abuelo le pareció que ataba el suyo a la misma argolla a la que lo había atado aquella mañana, cuando acudió a presentarse al joven Sir John. ¡Dios! Si parece que la muerte de Sir Robert solo ha sido un sueño. Llamó a la puerta del vestíbulo como acostumbraba y su viejo conocido Dougal McCallum, también como de costumbre, vino a abrir la puerta. Gaitero Steenie. ¿Estás ahí, chico? Sir Robert ha estado llamándote. A mi abuelo le parecía que estaba soñando. Buscó al extraño, pero había desaparecido por el momento. Hola, Dougal de más allá. ¿Estás vivo? Creía que estabas muerto. No te preocupes por mí, sino por ti. Y cuida de no tomar nada de nadie aquí. Ni comida, ni bebida, ni dinero. Excepto el recibo que te pertenece. Dicho esto, le guió a través de los salones y estancias que mi abuelo conocía muy bien, hasta llegar al viejo salón de Robert. Había en él ese mismo cantar, canciones profanas, escanciar vino, blasfemar y contar obscenidades que siempre había habido en el castillo de Redgauntlet en sus mejores tiempos. Pero que Dios nos ampare. ¡Qué colección de juerguistas fantasmales se sentaban en la mesa! Mi abuelo reconoció a varios que hacía ya tiempo que se habían convertido en polvo, porque a menudo había tocado para ellos en el vestíbulo de Redgauntlet. Allí estaba el fiero Middleton, y el disoluto Roces, y el astuto Lauderdale, y Dalyell con su cabeza calva y barba hasta la cintura, e Irshal con la sangre de Cameron en sus manos, y el cruel Bonshaw, que desmembró a Mr. Cargill, 2 veces traidor a su patria y a su rey. Allí estaba el sanguinario abogado Mackenny, que por su sabiduría y su astucia mundana había sido como un dios para el resto. Y allí estaba Cleverhouse, tan bello como cuando vivía, con sus largos y oscuros rizos cayéndole sobre la casaca de encaje y la mano izquierda siempre en el hombro derecho para ocultar la herida que la bala de plata le había hecho. Se sentaba aparte de todos los demás y los miraba con expresión melancólica y altiva. Mientras el resto aullaba, cantaba y reía de tal modo que la habitación retumbaba. Pero de vez en cuando sus sonrisas se contraían de manera tan horrible y sus risas se volvían tan salvajes que a mi abuelo se le pusieron azules las uñas y se le heló la médula de los huesos. Las mesas las servían los mismos sirvientes y soldados que habían ejecutado sus crueles órdenes en la tierra. Estaba el mozo largo de Nethertown, que ayudó a tomar Argyle, y el que intimidó al obispo, al que llamaban el sonajero del diablo, y los malvados guardias con sus casacas de encaje, y los salvajes amoritas de las tierras altas, que derramaban sangre como si fuera agua, y muchos sirvientes altivos, de corazón soberbio y manos ensangrentadas, serviles con los ricos para hacerlos aún peores de lo que hubieran sido, despiadados con los pobres hasta convertirlos en polvo una vez despedazados por los ricos. Y muchos más iban y venían, tan atareados como en vida. En medio de aquel terrible escándalo, Sir Robert Redgauntlet llamó con voz de trueno al gaitero Steenie para que se acercase a la mesa principal, donde él estaba sentado, con las piernas extendidas y envueltas en franela. Las pistolas estaban junto a él y el sable apoyado en la silla, justo como mi abuelo lo había visto por última vez en la tierra. Incluso el cojín del mono estaba allí, pero no la criatura. No le habría llegado la hora. ¿No ha venido aún el mayor? Estará aquí antes de la mañana. Y cuando mi abuelo se adelantó, Sir Robert, o su fantasma, o el diablo con su apariencia, comenzó a hablar. Bueno, gaitero, ¿has arreglado lo de la renta anual de mi hijo? Sir John no se conformará sin el recibo de su excelencia.
Lo tendrás a cambio de alguna melodía, Steenie. Toca para nosotros Bill Holden-Lucky. Aquella melodía la aprendió mi abuelo de un brujo, quien a su vez la había oído cuando estaban adorando a Satanás en sus aquelarres, y mi abuelo la había tocado algunas veces en las ruidosas cenas del castillo de Redgauntlet. Pero siempre a disgusto. Y ahora, con solo mencionarla, sintió frío. Lo siento, mi señor, pero no llevo la gaita conmigo. McCallum, tú, hijo de Belcebú, tráele a Steenie la gaita que tengo para él. McCallum trajo una gaita que podía haber servido a Donald de las Islas. Pero al ofrecérsela, le dio a mi abuelo un ligero codazo y mirando de reojo con atención, Steenie vio que el caramillo era de acero y había sido calentado al rojo vivo. Así que tuvo buen cuidado de no tocarlo con los dedos. El viaje ha sido tan duro y esta situación es tan aterradora para mí que no tengo el aliento suficiente para tocar. Entonces debes comer y beber, Steenie, porque poco más hacemos aquí. No está bien que conversen un hombre harto y otro hambriento. Pero aquellas fueron las mismísimas palabras que el sanguinario conde de Douglas dijo para entretener al mensajero del rey mientras le cortaba la cabeza a MacLellan de Bombay en el castillo de Trib. Y eso puso a Steenie aún más en guardia. No he venido aquí a comer, ni a beber, ni a tocar la gaita, sino a recuperar lo que es mío, a saber qué ha sido del dinero que pagué y a conseguir un recibo a cambio. Por eso le pido en nombre de su conciencia que si quiere descansar en paz, no me tienda más trampas y me dé lo que me pertenece. La aparición rechinó los dientes y se rió. Pero sacó el recibo de una gran carpeta y se lo tendió a Steenie. Ahí tienes tu recibo, perro despreciable. Y en cuanto al dinero, el hijo de perra de mi hijo puede ir a buscarlo a la cuna del gato. Muchas gracias, Sir Robert. Si me disculpa... ¡Detente tú, condenado hijo de puta! No he terminado contigo. Aquí no hacemos nada gratis. Tienes que volver dentro de 12 meses a rendir a tu amo el homenaje que le debes por su protección. Me debo al servicio de Dios y no al vuestro. No había terminado de pronunciar estas palabras cuando se hizo la oscuridad a su alrededor y cayó a tierra con tal fuerza que perdió a la vez la respiración y el sentido. ¿Cuánto tiempo yació tendido allí? No supo decirlo, pero cuando volvió en sí, estaba tendido en el viejo cementerio de la iglesia de Redgauntlet, justo en la puerta del panteón de la familia, y el escudo de armas del viejo caballero, Sir Robert, colgaba sobre su cabeza. Una densa niebla matinal se extendía sobre la hierba y alrededor de las lápidas, y su caballo pacía tranquilamente junto a las 2 vacas del párroco. Steenie habría pensado que todo había sido un sueño de no haber tenido el recibo en la mano, claramente escrito y firmado por el viejo señor. Tan solo las últimas letras del nombre se volvían un poco irregulares, como si hubiesen sido escritas por alguien víctima de un dolor repentino. Profundamente preocupado, mi abuelo abandonó aquel triste lugar, cabalgó a través de la niebla hasta el castillo de Redgauntlet y con gran dificultad consiguió hablar con el señor. Bueno, ¿me traes la renta, bribón arruinado? No, no la traigo, pero le traigo el recibo que Sir Robert me dio. ¿Cómo, bribón? ¿El recibo de Sir Robert? Me dijiste que no te había dado ninguno. ¿Quiere vuestra excelencia ver si estas pocas líneas son correctas? Sir John examinó cada línea y cada letra con gran atención. Y por último, la fecha que mi abuelo no había notado. En el lugar que me corresponde, a 25 de noviembre. ¿Qué? Eso fue ayer. Villano, debes de haber ido al infierno por esto. Lo obtuve del padre de vuestra excelencia. Si está en el infierno o en el cielo, no lo sé. Te denunciaré por brujo al consejo privado. Te enviaré junto a tu amo, el diablo, con ayuda de un barril de alquitrán y una antorcha. Tengo intención de presentarme yo mismo en la iglesia y decirle todo lo que vi ayer noche, que son cosas más apropiadas para ser juzgadas por ellos que por un ignorante como yo. Sir John se detuvo, recuperó el control y quiso oír la historia completa. Y mi abuelo se la contó punto por punto, como yo la he contado, palabra por palabra, ni más ni menos. Sir John permaneció en silencio durante largo rato.
Stini, esta historia tuya afecta al honor de muchas familias nobles además de la mía. Y si fuese una mentira para librarte de mí, lo menos que puedes esperar es que te perfore la lengua con un hierro candente, que será casi tan malo como abrasarse los dedos con un caramillo al rojo vivo. Pero puede que sea verdad, y si el dinero aparece no sabré qué pensar. Pero ¿dónde encontraremos esa cuna del gato? Hay gatos de sobra en el castillo, pero me parece que crían sin necesidad de cama o cuna. Es mejor que le preguntemos a Hutchon. Conoce todos los rincones tan bien como otro antiguo servidor que ha desaparecido y al que no me gustaría nombrar. Bueno, pues, Hutchon, cuando le preguntaron, les dijo que había un torreón ruinoso en desuso desde hacía largo tiempo, próximo a la torre del reloj, accesible solo por una escalerilla, porque la apertura estaba en el exterior y situada muy por encima de las almenas, al que desde antiguo se le llamaba la cuna del gato. Iré allí inmediatamente. Tomó, con qué propósito solo el cielo lo sabe, una de las pistolas de su padre de la mesa del salón, donde habían estado desde la noche en que murió, y se dirigió apresuradamente a las almenas. La escalerilla estaba vieja y carcomida, y le faltaba 1 o 2 peldaños, lo que hacía peligroso solo estar por allí. Sin embargo, Sir John trepó por ella y entró por la puerta de la torre, donde su cuerpo tapó la poca luz que se filtraba. Algo se abalanzó sobre él con violencia y casi lo tira de espaldas. La pistola del caballero se disparó y Hutchon, que sostenía la escalera, y mi abuelo, que estaba a su lado, oyeron un fuerte alarido. 1 minuto después, Sir John lanzó el cuerpo del mono a los pies de ambos y gritó que había descubierto el dinero y que debían subir para ayudarle. Y allí estaba la bolsa con el dinero, efectivamente, y muchas otras cosas que se habían perdido hacía mucho tiempo. Cuando Sir John hubo limpiado bien el torreón, condujo a mi abuelo al comedor. Siento mucho haber dudado de tu palabra. A partir de ahora, para compensarte, seré un buen señor para ti. Y ahora, Stini, aunque esa visión tuya, en general, acredita a mi padre como un hombre honrado que incluso después de muerto ha querido hacer justicia a un pobre hombre como tú, eres lo bastante sensato como para comprender que hombres malintencionados podrían poner en duda la salvación de su alma. Así que mejor le echamos toda la culpa a esa criatura ladrona, el Mayor Weir, y no decimos nada de tu sueño en el bosque de Pitmurkey. Habías bebido demasiado brandy para estar muy seguro de nada, y Stini, este recibo no es sino un extraño documento y lo mejor que podemos hacer es, creo, echarlo tranquilamente al fuego. Pero por muy extraño que sea, es la única garantía que tengo de haber pagado mi renta. Anotaré el importe a tu favor en el libro de rentas y te daré un recibo de mi propia mano ahora mismo. Y Stini, si eres capaz de mantener la boca cerrada sobre este asunto, a partir de ahora tendrás una renta más baja. Muchas gracias, Excelencia. Desde luego que seguiré en todo las órdenes de vuestra Excelencia. Solo que me gustaría hablar del asunto con algún hombre de la iglesia, porque no me gusta el emplazamiento que el padre de vuestra Excelencia... No llames a ese fantasma mi padre. Bueno, entonces, esa cosa que se le parecía tanto habló que tenía que regresar el mismo día al cabo de 1 año, y eso pesa sobre la conciencia. Bien, si estás tan angustiado, puedes hablar con nuestro párroco. Es un hombre justo, respeta el honor de nuestra familia y además creo que quiere conseguir mi protección. Y con esto, mi abuelo estuvo enseguida de acuerdo en que se quemase el recibo y el señor lo tiró a la chimenea con su propia mano. Sin embargo, no ardió, sino que voló chimenea arriba con un cortejo de chispas y un ruido de cohete. Mi abuelo fue a la casa del párroco y este, después de oír la historia, dijo que, en su opinión, aunque mi abuelo había ido demasiado lejos en asuntos muy peligrosos, sin embargo, como había rechazado las arras del demonio, pues eso es lo que significaban las ofertas de comida y bebida, y se había negado a rendirle homenaje tocando la gaita cuando se lo ordenó,
¿Esperaba que si de ahora en adelante se comportaba con circunspección? Satanás podría sacar muy pocas ventajas de lo ocurrido. Y desde luego mi abuelo, por su propia voluntad, estuvo durante bastante tiempo sin tocar la gaita ni el brandy. Y hasta que no terminó el año y pasó el día fatídico, no hizo tan siquiera intención de tomar el violín ni de beber whisky o cerveza. Sir John contó la historia del mono a su manera. Y hasta hoy día, algunas personas creen que en aquel asunto todo se debió a la naturaleza ladrona del animal. Incluso hay quienes aseguran que no fue el viejo enemigo al que Dougal y Hutchon vieron en la habitación del señor, sino a esa criatura, el mayor Wade, brincando sobre el ataúd. Y en cuanto al silbato del señor, oído después de su muerte, era el sucio animal que lo tocaba tan bien como el propio señor, sino mejor. Pero el cielo sabe la verdad. Y salió a la luz por vez primera por boca de la esposa del párroco, después de que Sir John y su marido estuvieran ambos en sus respectivas tumbas. Entonces mi abuelo, a quien le fallaban las piernas pero no el juicio ni la memoria, al menos no tanto como para que se le notara, se vio obligado a contar la verdadera historia a sus amigos, para defender su buen nombre. De otro modo, le podían haber acusado de brujo. ¡Oh! ¡Este es Tini! ¿Qué cosas tiene? Vaya, parece que no escampa. ¡Qué mala suerte la mía de no poder seguir acompañándoos en esta velada tan atípica! Pero mi amada perdió un pañuelo en el monte y si no lo recupero empiezo a pensar que no la volveré a ver sonreír. Así que es hora de despedirnos. Hasta la semana que viene, en la que nos veremos con más historias para no reír. ¡Miguelín! ¡Miguelín! ¿Dónde está el pañuelo, criatura? Pero Miguelín, sácate el pañuelo de ahí, por favor. ¡Oh, qué asco! Acabáis de escuchar Historia de Willy el Vagabundo, de Walter Scott, y Aventura Incomprensible, de Marqués de Sade. Con las voces de Pablo Mons, Daniel Domínguez, Dante Martín, Javier Moyano, Adán Mariscal y Samuel González. Dirección de actores y actrices, Pablo Cordón. Efectos para las voces, Antonio Jesús Martínez. Montaje y edición, José Silvente y Daniel Domínguez. Corrección, Francisca Caballero. Dirección y producción, José Silvente. Si queréis colaborar con nosotros, enviadnos vuestros relatos a nuestro correo. Y si no os queréis perder nada de nuestro contenido, seguidnos en redes sociales, YouTube, iVoox y Spotify.